Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval. Bienvenidos a este programa Herramientas de la Creatividad que transmitimos todos los martes a las 12 del día desde los estudios del Pulso Sur, el canal de la capital. Y bueno, hoy la invitada viene y un servidor, porque también pues adquirió el compromiso, viene a desempeñar la promesa. Se encuentra con nosotros la etnomusicóloga e investigadora Hilda Pous Acosta. Muy buenas tardes, ¿cómo está, maestra? Bien, gracias, muy amable. Gracias por la invitación a este programa. ¿Se acuerda del tema que quedó pendiente? Sí, ¿verdad? Lo prometimos y ahora tiene que, como deuda, cumplirlo. El tema que hoy va a desarrollar la maestra, yo nomás voy a estar escuchando, es ¿cuál es el perfil académico que debe tener quien dirige una dirección o secretaría de cultura a nivel municipal, estatal y nacional? Así es. ¿Por dónde hay que empezarle? Bueno, primeramente, gracias, le repito la invitación. Es muy importante tener un conocimiento amplio sobre los dos temas. Generalmente en los estados, cuando se inicia una institución cultural, pues no nada más es la cultura, se le llama cultura, instituto de cultura, pero también tiene que lidiar con otras disciplinas o otras disciplinas que son el arte. Generalmente son las instituciones en los municipios y estados que se dedican a la formación o a la impulsar el desarrollo artístico, y son dos cosas muy diferentes, el arte y la cultura. Ahora, una se apoya de la otra. ¿Cuál es la diferencia entre arte y cultura? El arte es una forma de desarrollo de habilidades, como es en el caso de la disciplina de la música, con reglas muy claras, con todo un programa y plan de estudios, igual que en el ámbito de la danza, que generalmente se ve desde la época del Renacimiento, que se va desarrollando. También está el área de las artes plásticas, que son pintura, escultura, igual que las artes escénicas, que es el teatro, la literatura, el teatro también, ¿no? Y ahí hay un vínculo muy interesante entre teatro y literatura, ¿no? Por el hecho de que pues, los actores necesitan a alguien que haga un guión para la obra, y generalmente pues el que se dedica a escribir los guiones o las obras o la interpretación de una obra de un artista de las letras, pues lo interpreta hacia la forma de teatro, ¿no? De interpretación, que es otra parte importante. De eso se ocupa el arte. Ese se le ocupa el arte. Y la cultura estamos hablando de cómo se desarrolla un pueblo desde su época ancestral, desde los inicios de una sociedad dentro de un espacio específico, y pues en nuestro país hay tenemos una riqueza impresionante de toda la cultura que hay. Entonces hablamos del desarrollo como también de la investigación de toda esa parte fundamental de esa sociedad que durante siglos ha hecho su propia forma de ser, de hacer, de vivir, de comer, de alimentación, o sea, la culinaria. Hay muchos temas, y también desde luego otras tradiciones, y en donde es importante conocer cómo se desarrolla la sociedad, cuál es su economía, cuál es su política. O sea, los investigadores nos dedicamos a eso, a investigar a fondo el aspecto social, político, económico, religioso, y dentro de esta parte religiosa pues están dos partes importantes: la cultura ancestral, que se desarrolla desde la época prehispánica, y después la que llega con España, los franciscanos, los jesuitas, que traen consigo otra cultura religiosa, que es la católica. Entonces, todavía en nuestro país, afortunadamente, tenemos estas dos partes de la cultura y las celebraciones. Entonces, un director, una persona que asume el cargo de dirección de una institución cultural, debe tener un amplísimo conocimiento sobre cómo se desarrolla la cultura en el estado donde vive, cuáles han sido todos esos cambios que se han dado. La cultura es dinámica, como la música, como el arte también es dinámico, y ahí es donde entra la parte donde el artista también puede interpretar algunos elementos de esa cultura ancestral.
siempre y cuando lo haga con el respeto y además siguiendo los mismos cánones para preservar esa cultura. Lo importante es qué tanto conoce un director de una institución cultural la propia cultura del estado donde vive. O sea, eso es básico. Básico, fundamental. La segunda pregunta que yo le haría, ¿qué tanto conoce sobre las sociedades que vienen de otros estados de la República a habitar este estado? Sobre todo que somos un estado multicultural o pluricultural, ¿no? Sí, lo que se le ha llamado un estado en Quintana Roo, sobre todo a partir de los años 74, 75, que se convierte de territorio-estado, y en donde la importancia de la llegada de otras sociedades, ¿no? Y que además fue bastante conflictivo, sobre todo en la zona sur, cuando se inicia el ingenio Álvaro Obregón, donde vienen personas originarias de Coahuila, de Durango, que es la comarca lagunera, vienen de Chiapas, vienen de tantos estados de la República a apoyar el desarrollo del estado, del nuevo estado de Quintana Roo. Entonces, ¿de dónde proceden? Ahora, ¿qué tanto sabe un director de una institución cultural de todas esas sociedades y de todas esas culturas? ¿Qué tanto sabe este director sobre cómo se desarrolla el arte? Planes de estudios, programas de estudio, las necesidades. Otro tema, la difusión. ¿Cómo lo va a difundir? ¿Quiénes son las personas que deben estar al frente o con quienes se puede apoyar? No pueden ser amateur, no pueden ser personas improvisadas. No se trata de inventar o de hacer las cosas como en muchas ocasiones lo digo, de hacerlo lo que sea, no importa cómo, ala y se va, lo importante es decir que se hace, no. ¿Cuál es el impacto de nombrar a una persona, hombre o mujer, de la edad que sea, que no tenga este perfil? ¿Hay algún perjuicio y algún daño? Mucho daño a la sociedad cuando alguien no conoce a fondo la responsabilidad tan fuerte que tiene. El arte y la cultura es parte de la educación, es parte y fundamental de la educación. Quien no preserva sus elementos culturales o quien no se le da los espacios va creando conflicto social. Y le pongo el ejemplo de la Ribera del Riondo, donde trabajé en una temporada, donde en un solo pueblo, una sola población, había personas originarias, de la comarca lagunera, Coahuila, Durango, había de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, 2 familias o 3 familias de cada una de ellas, estoy hablando de los años 80. Entonces, qué conflictivo, ¿no? Qué difícil poder compartir su propia cultura ante las demás culturas. Entonces había conflicto un poco entre la sociedad. Sin embargo, sí le quiero comentar, me llamó mucho la atención e hice un trabajo de investigación en Rovirosa, precisamente porque me encontré con un grupo de niños y adolescentes que encontraron la manera de manifestarse culturalmente. Y la forma de manifestarse, a pesar de los conflictos que había entre los adultos, que fue para mí bastante evidente, los jóvenes y los niños estaban muy claros. Todos eran como hermanos, como muy unidos, hicieron algo interesante, hicieron lo que le llamaron la danza de guerreros, que en la comarca lagunera se le llama de matlachines. Pero llamaron de guerreros, yo creo que por algo que tenía que ver con lo que estaban viviendo. Sin embargo, ¿cómo se unieron para hacer esta danza? Habiendo personas que venían de otros estados con otras culturas, esta era muy fuerte, muy fuerte. Eso es lo importante, cómo de pronto manifestarse sin que el otro lo critique, sin que el otro no lo respete, ¿no? Sino que al contrario, unirse. Te invitamos a nuestra celebración, los veracruzanos con sus celebraciones, con sus fiestas, con sus tradiciones, el de la comarca lagunera con tan importante también cultura, los de Michoacán o los de Guerrero, o sea, de cada lugar es muy importante, pero ¿dónde participa un director de una institución? Unir al pueblo, apoyarlos en cada una de sus manifestaciones culturales. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que nos encontramos en la sociedad es de que las diferencias a veces nos crean conflicto. No sabemos respetar las diferencias que encontramos en la forma de ser de otros. Y a veces nos burlamos.
Mira, este trae la ropa fulana y tal, este otro no sabe comer, porque nosotros comemos de esta manera, nosotros no, pero somos mexicanos. Entonces, en mi opinión, el respeto a la tradición, a la forma de ser, de pensar, de sentir de cada persona, es lo fundamental para evitar los conflictos. ¿Y de qué manera? Cuando la conocemos. Si no conocemos la forma de ser del otro, pues lo único que nos molesta, pero no la conocemos a fondo y entonces creamos un conflicto. A ver, habla usted de un perfil en general. Uh-huh. ¿Hay algunas profesiones, algunas carreras que tengan ¿cómo se puede decir? Los estudios como para que dirijan la cultura en un estado, en un municipio, en un país? ¿Hay carreras, profesiones afines a esto? Claro que hay varias carreras. ¿Un ingeniero civil? Pues no tiene idea, ¿no? ¿Un a lo mejor arquitecto? Arquitecto tiene conocimiento de cultura, de arte. ¿Un antropólogo? Un antropólogo tiene ¿Un conocimiento. comerciante? Todo depende de su conocimiento y de su capacidad, porque hay dos cosas, ¿no? A veces se tiene profesiones y no se tiene la capacidad. O sea, el tener un título de licenciatura, maestría y doctorado es muestra de que fue a la escuela. Desde mi punto de vista, y lo quiero decir de manera muy personal, pero no muestra que tenga la capacidad, porque hay personas con todos los títulos y no tienen la capacidad para desarrollarse. Sin embargo, una persona que tenga la capacidad, lo que le falta es tener el conocimiento. Y el conocimiento, pues hay un montón de libros, ¿no? Pero también tener el interés, la voluntad. O sea, no se trata de inventar qué voy a hacer, se trata de tener claro qué se debe hacer. Ahora, maestra, yo le agregaría algo más, pero lo pongo a su consideración. No solamente que tenga el perfil, que esté empapado de cultura, sino que además, ya sea en un municipio, en un estado, en una nación, que sea de lo más sobresaliente que haya, ¿o no? claro, Le pregunto esto porque de repente alguien, porque sabe agarrar un foco, lo ponen de director de iluminación, ¿no? O sí. Alguien porque sabe, ¿cómo se llama? Agarrar una flauta, lo ponen director de orquesta. Por eso le digo, es importante, fundamental el conocimiento. Si no se tiene conocimiento a fondo de dónde está y para qué está ahí, y recordemos que el desarrollo artístico y cultural es parte fundamental, en primer lugar, del desarrollo humano. ¿Sí? El arte y la cultura es fundamental para tener educación. Si un pueblo, insisto mucho, a nivel municipal, estatal o a nivel de una nación, le dedica más tiempo, más recursos, más personal a la técnica, a la ciencia, pero deja olvidado por allá en un rincón a las artes y al otro que decía usted, a la cultura. ¿Cuál sería el daño? El daño ya lo estamos viendo. El daño lo estamos viendo de la falta de humanismo que hay en el país y en el mundo. Quieran o no, el arte ayuda desde la infancia, y el conocimiento también de la cultura ayuda a la infancia a tener algo en qué identificarse, con qué identificarse, pero segundo también conocer nuestras habilidades y capacidades. En la escuela estamos sentados, el maestro habla y nos dice qué hacer, pero en qué momento desde niños tenemos la posibilidad de decir qué tanto soy capaz de mover unos dedos sobre un piano o en un violín, o qué tanta capacidad tengo de atención. Yo tuve alumnos con muchos problemas de atención, que en el arte, si no tenían atención, si no eran capaces de tener una atención y mantenerla fuerte, pues no podían tocar, pero querían tocar, querían aprender música. Ahí aprendieron a tenerse paciencia, a tenerse capacidad, aprendieron que tenían habilidades más allá de lo que en la escuela les enseñaban. Igual el deporte ayuda mucho, pero las capacidades en el arte, por ejemplo, hablo de música, yo no le puedo hablar a un niño de tocar música de Bach, de Beethoven o de Mozart,
si no le hablo de su de su biografía, por lo menos algo breve. ¿Y qué tengo que decirle? Bueno, pues Beethoven nació en Bonn. ¿Y dónde queda Bonn? Pues en Alemania. ¿Y dónde queda Alemania? Pues en Europa. Y le muestro, ahorita ya con la facilidad del internet, y de pronto vamos a entrar a esa época. ¿Cómo era? ¿Cómo eran los autos? ¿Cómo era la ropa? ¿Cómo eran los edificios? Eso es aprender historia, geografía, pero además en el arte se aprende, en la música se aprende matemáticas, se aprende física, se aprende de todo. A veces los papás creen que nada más el niño va a lucirse, ¿no? No, mentira. El niño aprende todo lo que está haciendo como música, que además tiene que desarrollar las habilidades psicomotriz, además la memoria visual, auditiva, de todo su cuerpo está trabajando en el arte, en cualquiera de las áreas. Una sociedad o un ser humano, hablemos de lo general a lo particular, sin cultura, ¿sería que un animal o un robot? Pues yo creo que los animales son sorprendentes. Los animales son capaces de imitar la música, de cantar. Ponga usted un loro a que cante y lo hace. Ponga usted una guacamaya, a cualquier animal, a un perro. Si usted le hace un sonido y le pide que lo imite, lo imita, lo hace. Son capaces de sentir. Porque el ser humano no. Entonces, si los animales lo hacen, que últimamente, que me disculpen, pero yo he visto a veces el comportamiento del animal más humano que el del propio humano, ¿no? Ahora, este desarrollo de las habilidades se inicia desde la infancia. Cuando un niño, quiero estudiar música, quiero estudiar danza, por favor, padres, familia, háganlo. Si al ratito cambió al año, no, pues ahora quiero karate, pues háganlo. Si tienen la posibilidad, no importa, el niño está en un proceso de experimentación, de conocimiento a sí mismo, y todas esas habilidades que le ayuden a desarrollarse va a ser importante, porque no hay peor cosa que un ser humano frustrado. Eso es lo más peligroso que tenemos. Una sociedad frustrada es una sociedad peligrosa, y es a lo que estamos llegando, y ya hemos llegado. Ahora, ¿somos una sociedad frustrada? Desde mi punto de vista, claro, estoy hablando yo, pero para mí sí, porque una persona, bueno, nada más hablemos de Hitler, ¿no? Hitler quiso ser pintor, nunca lo pudo hacer. ¿Y cuántos artistas frustrados se han dedicado a destruir nuestro planeta, ¿no? Y el mundo entero, sociedades completas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, ¿qué es el arte? O sea, ¿por qué es importante el arte y la cultura? Porque es el testimonio más importante del desarrollo humano. Nada más con eso. Ahora, si un director no conoce lo fundamental del por qué y en qué momento se crearon las instituciones de cultura, de arte y cultura, y no conoce los objetivos fundamentales, pues está perdido, ¿no? Si me permite decirle cuáles son los objetivos. En primer lugar, las instituciones culturales, al principio la Secretaría de Educación era Dirección de Educación. Por ahí de los años 30, 40 cambia a la Secretaría de Educación Pública, y de ahí comienza en los años 40, 50 la importancia de crear las instituciones culturales para el desarrollo humano. A ver, perdón. Usted trabajó muchos años en la Dirección de Culturas Populares. ¿De qué se trataba este programa? ¿Qué le dejó a usted? Bueno, la institución, como ha habido otras también, como es el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, al igual como lo fue el Instituto Nacional Indigenista, como lo fue FONADAN, Fondo Nacional para la Danza, como también sigue todavía la Dirección General de Culturas Populares, que ahora también se llama Indígenas, y se le agregó Urbanas. Esta institución se ha dedicado por años a la investigación de la cultura, a través de equipos interdisciplinarios, antropólogos, sociólogos, etnohistoriadores, etnolingüistas, etnobiólogos, etnomusicólogos, que cada uno ve las diferentes partes de lo que es el desarrollo de una sociedad. De lo que le atañe. Sí, de lo que le atañe. ¿Y qué hacemos? Pues conocer la cultura, conocer a través de la propia sociedad, que nos comente, nos diga cómo se desarrollan, cuáles son sus fiestas, las ceremoniales que vienen desde la época prehispánica, que son dedicadas en muchos casos y sobre todo en el campo a los dioses, al dios natural de la lluvia, al dios del sol, al dios, que tiene una connotación fundamental
Los campesinos saben muy bien qué posición tiene la luna y cuándo sembrar y cuándo no. Cuando lamentablemente los agrónomos, las épocas de lluvia. Sí, no, y le dicen, mira, ahí va una hormiguita, ay, sí, ¿cuál hormiguita? Y al ratito viene una más grandota, ya va a llover, falta una hora, y le dicen a uno exactamente, ¿por qué? Porque conocen hasta el olor, ¿no? Va un agrónomo y dice, ahorita vamos a sembrar, por favor, ¿no? Háganle caso al que viene con una cultura de 600 años, ¿no? Entonces, nos dedicamos a eso, ¿para qué? Para tener un documento que nos permita tener un testimonio escrito, porque las propias culturas a veces no lo escribían, o sea, hubo proyectos en los que esta institución desarrolló para lograr que la propia sociedad, ya que había más escuelas, más instituciones, escribiera por sí mismo su propia cultura y sus propios proyectos. O sea, durante muchos años los investigadores lo hicimos, ahora vamos a trabajar con ellos, con la propia comunidad, para que ellos mismos describan con sus propias palabras su propia cultura, pero tener testimonios. Y esto de tener testimonios es importante, a pesar de la migración de los jóvenes de un pueblo que se van a otro por razones económicas o necesidades de estudio. Lo que hemos encontrado, al menos mi experiencia ha sido que trabajé durante 2 años o 3 años en el Estado de México, recopilando solo y exclusivamente las fiestas tradicionales, desde luego la música, dedicadas al crecimiento de algo fundamental, que es el cultivo del maíz. Desde que siembran, desde que ponen la primera semilla y todo el proceso, todas las fiestas, hasta que hacen la ceremonia de ofrecimiento al río Lerma, a quien agradecen haber tenido el agua suficiente para que la mazorca creciera, ¿no? O sea, la planta. Y de pronto tuve la oportunidad de grabar al abuelo con su nieto, que tocaba el tambor, el otro que tocaba la flauta, el otro que tocaba tal o cual instrumento. Pasaron casi como 8 años. Y yo a cada músico en aquel tiempo le regalé, o sea, le hice una copia del cassette, fui con la comunidad, hice una exposición de las fotografías. Dije, ¿por qué? Porque pues, son de la comunidad, las regreso a la comunidad, pero también para que me ayuden a poder escribir algo más, no es lo que yo pienso, sino lo que ellos saben, ¿no? Y a veces cuando uno está grabando, tomando fotografías, pues pierde uno el hilo de la cultura, entonces hay que tener tiempo suficiente, a veces son investigaciones de 5 o 10 años, ¿no? No porque uno quiera estar paseando todo el tiempo, sino porque hay muchos elementos que son fundamentales. Pero lo más importante de haber hecho este trabajo, de haber dejado copia en aquel tiempo de cassette a los músicos, haber dejado fotografías al presidente del Consejo Supremo, Mazahua y Otomí, todo eso lo conservaron, y 8 años después esos niños regresan a mí y me dicen, por favor, quisiéramos tener más elementos, ya acabamos de regresar al pueblo, ahora estoy ayudando a mis abuelos en el campo, pero pues el abuelo ya está muy grande, ya las gentes que se dedican a hacer las fiestas ya no las tenemos. ¿Qué tanto ha escrito usted acerca de nuestra cultura? Porque pues siempre nos la transmitían de manera oral, pero los ancianos ya, algunos han perdido la memoria, ¿cómo podemos hacerle? Entonces le digo, aquí tengo toda la información, aquí tengo todas las grabaciones. Entonces hay culturas, hay jóvenes, hay sociedades que de pronto quieren retomar lo que pasó antes y darle continuidad a ese elemento cultural. Nuestro trabajo es el apoyo que damos, ¿no? Ahora, regresemos. Ya nos habló del el perfil que debe tener quien dirige una institución de cultura y de arte. Pero además requiere de otra serie de elementos para que pueda llevar a cabo su trabajo, claro, o el programa general que trae, ¿no? Claro. Infraestructura, personal. Háblenos de todo lo que necesita. Bueno, hace un momento le dije cuáles deben ser los objetivos y por los cuales se fundaron. Los objetivos fundamentales son apoyar, promover y difundir el desarrollo artístico y cultural. ¿En dónde? A nivel local, estatal, o sea que es municipal, estatal, nacional e internacional. ¿Por qué? Porque es importante hacer este intercambio, ¿no? con otras sociedades, como también con otros países, porque es lo que mostramos como país, ¿no? Nuestra cultura.
Pero ahora, el problema fundamental, antes de abordar la pregunta que me hizo, los directores o quienes están al frente de una institución nos dicen a los artistas qué hacer, o le dicen a la cultura qué quieren ellos que se haga, cuando ese no es su labor. Su labor es apoyar que la creatividad, apoyar lo que nosotros, los artistas, queremos hacer, no lo que ellos quieran hacer. Pues así se hace en México. Pues se hace, pero no porque conozco no un lugar donde respeten, claro, o que recojan las inquietudes. No, sí, en el país hay lugares, aquí en el estado hemos tenido esas dificultades. Porque yo quiero que tú hagas esto, a ver, porque voy a hacer lo que tú quieres. A ver, si viene un pintor y te presenta la obra, le vas a cambiar, no me gusta el chango que pusiste. Le voy a poner un ejemplo sobre lo que usted dice. Nunca en 40 años que llevo viviendo en Quintana Roo, he escuchado que digan, vamos a lanzar una convocatoria para ver qué es lo que quiere hacer la sociedad o quienes se dedican a esto. Esas convocatorias vienen de arriba para abajo. Bueno, que confirma lo que usted acaba de decir. Ahora, hay proyectos sobre lo que le acabo de decir, apoyar, promover y difundir el desarrollo artístico y cultural basado en esas propuestas. Hay proyectos, bueno, aquí hay recursos para apoyar el desarrollo de la cultura musical, de la cultura culinaria, de esto. Están los proyectos y con los lineamientos. ¿Basado en qué? En la experiencia que se tiene de las necesidades. O sea, ¿cuál es la necesidad de un artista? Pues tener público, tener un espacio donde presentarse, y se puede presentar uno en la calle, en cualquiera de los parques que están sobre el bulevar, por ejemplo. Puede uno presentarse en cualquier lugar, y uno está para el público, su trabajo es tener la sociedad a quien ofrecerle nuestra labor, como artistas creadores o como artistas intérpretes. Pero cuando hacemos una cosa, los artistas creen que lo que quieren es los aplausos. No, señores. Cuando se programa un concierto o una presentación de cualquier artista, el programa, ya sea de música, de danza, de teatro, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad donde estamos viviendo. Y al momento de que decimos, bueno, vamos a hacer un proceso histórico en este concierto, desde la música de Haydn, de Händel, hasta llegar a los más actuales compositores, estamos recorriendo siglos de cultura musical, siglos de historia. Igual que un actor, cuando presenta una obra, está presentando un momento específico de un elemento social que se dio. Un pintor en su obra presenta eso. Entonces, ¿por qué un director de una institución le dice al artista lo que tiene que hacer? No eres tú. Tú estás para apoyar lo que yo quiero hacer, no lo que tú quieras que yo haga. Y eso es lo que no tienen entendido porque jamás han leído los objetivos. A ver, otra pregunta. ¿Es suficiente o se puede llamar, o eso comprende lo que se hace ahora en cultura, que son eventos bailables de vez en cuando, en parque, ni siquiera en todos los parques públicos, sino casi siempre es en uno o dos, lanzar convocatorias? ¿Es suficiente esto? No es suficiente cuando no hay las bases. Cuando no están, o porque quien dirige... No tiene ni idea. O sea, yo tengo aquí 33 años. Gentes. Y solamente una sola persona ha tenido la capacidad, porque tenía el conocimiento, aunque muy general, pero sabía. A mí me llama la atención, por ejemplo, que nombran encargado de cultura a una persona que no sé, que sabe tocar la guitarra, o que sabe danza, o que es maestra, o fue maestra, o que es antropóloga. A mí me llama la atención porque no veo que hagan nada de cultura. Porque no tienen las bases. Mire, un artista se desarrolla, y como lo decimos, de acuerdo a los foros que estamos haciendo, ¿no? O sea, un actor, pues son las tablas, lo que se le llama, que es haber estado no en un escenario, en dos, ni nada más en un pueblito, ¿no? Hay que recorrer el mundo, ¿sí? Hay que recorrer el mundo para conocer los diferentes escenarios, las diferentes necesidades. Que un antropólogo lo haga, perfecto, pero ¿tienes el conocimiento?
de lo que es nada, no nada más la cultura, porque un antropólogo debe tenerlo, ¿no? ¿Es suficiente tener nada más el conocimiento o hay todavía que tener un plus de practicar? O sea, no se trata, bueno, hablemos, yo hablo de antropólogo del que tiene conocimiento, capacidad y que tiene la experiencia, no del que tiene el título. El título cualquiera lo puede tener. Sí, pues se compran. No, no importa si lo compran o no, o sea, se puede adquirir. Okay. Sí, que estudió los 5 años, ok, pero no es eso lo que vale de una persona, hay la diferencia, alguien me la hizo ver, de un profesionista a un profesional, ¿no? El profesionista es el que tiene el título, el profesional es el que sabe hacer su trabajo. Ahora, si ese antropólogo tiene el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia, quizás nada más en la cultura, pero tiene la suficiente capacidad para averiguar cómo se desarrolla el arte, lo hace. Pero tiene que haber andado por todo el país, haciendo investigación en un lugar, en otro, o sea, recorrer, pero si nada más han estado aquí cerrados en 4 paredes, ahí no, ahí no se adquiere. A ver, vamos a ver, a conocer un poco a quién es Hilda Pousa Costa. Yo la conozco, que se ha dedicado a la danza, incluso estudió, creo que en Venezuela, no, en México. En México. En México y en Tamaulipas inicié. Bueno, estudió etnomusicología, ha sido creadora de escuelas, da clases particulares. ¿Y en qué momento se volvió investigadora y por qué? Bueno, inicio por la parte fundamental. Yo me inicié en la música de manera… Desde niñita. Desde los 4 años, ¿no? Mi primer maestro fue Acerina, un gran danzonero, ¿no? Porque iba a la casa. ¿Él era su maestro? Era muy famoso en los 60, sí, ¿no? Sí, claro, él fundó la orquesta Acerina y yo vivía en Veracruz, vivíamos en Veracruz. ¿Él fue su maestro? Pues por obligación, porque pues… ¿Iba a su casa? Sí, pero porque había fiesta al lado, que era el Club de Leones, y entonces se iba… Yo un día me despierto y digo, bueno, ¿cuándo me van a dejar dormir? Y me dicen, mira, niña, tú no vas a dormir, ven acá, chica, y le empieza a dar las primeros clases del toque de lo que es el danzón, el remate y todo lo demás. Y cuando yo estaba fascinada, ¿no? Pero a la siguiente ocasión digo, ¿cuándo va a ser mi siguiente clase? Dice, dentro de 15 días, ¿y a qué horas? Pues a las 3 de la mañana, pues le seguimos, ¿no? A esas horas me daba clase. Esas fueron mis primeras lecciones de música. Después, ya a los 6 años, en piano, di mi primera presentación igual a los 6 años, y a partir de entonces comencé a estar en diferentes foros, ¿no? Después era aprendiz y ejecutante. Aprendiz y ejecutante. Después, bueno, ya era invitada como un intercambio que había artístico, cultural y deportivo desde Tamaulipas hacia Texas, Estados Unidos, y ahí me invitaban a la radio, a la televisión constantemente, cada 2 semanas estaba ya sea tocando en San Antonio, en Houston, en Bronzeville, en FAR, en Weslaco, en San Antonio, Texas, en Houston, en festivales internacionales. ¿Y luego? Ahí fueron diferentes foros de donde me desarrollé. En la danza la inicié igual y después me fui a México. Y la etnomusicología la inicié conjuntamente con la carrera de pianista en la Escuela Nacional de Música, la etnomusicología, que era los inicios de la etnomusicología en México, ¿no? Soy alumna pionera de esta carrera. Y ahí comencé. Ahora, ¿dónde he trabajado? Pues en Coahuila, Durango, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Guanajuato, en Venezuela, he hecho trabajo de investigación, pues casi en la cuarta parte. ¿En Venezuela? En Venezuela estudié en el Instituto Interamericano, entonces de Etnomusicología y Folclore, y ahí hice el primer trabajo, que hasta ese momento me comentaron, el estudio contextual y el estudio organológico del arpa aragüeña mirandina, que así se le denomina, que es diferente a la del llano, ¿no? Y bueno, mi etapa era solamente dar un bosquejo general y buscar a los únicos 2 constructores de esa arpa. Finalmente me pidieron quedarme más tiempo, iba yo a quedarme 8 o 9 meses, que era el curso, y me quedé 1 año, precisamente para terminar mi tesis con el estudio bastante profundo sobre el arpa aragüeña mirandina, que fue el trabajo de tesis, ¿no? Y también ahí estudié pues a los choroní, trabajé, hace un momento hablaba usted de cargar el aparato para los videos, hice investigación en otros lugares, acompañando al equipo de investigadores, ¿no?
O sea, he recorrido pues México, otros países también, ¿no? Haciendo investigación, y en la música pues también desarrollándome durante 5 años en Cuba, ¿no? Como directora de orquesta y a la vez dando conferencias magistrales sobre la música en México. ¿Cuántos años se llevó en todo ese periodo antes de que dijera, me quedo en Quintana Roo y aquí no salgo, salvo por ahí en algunas ocasiones? Bueno, ya tenía yo aproximadamente 20 años en esto. O sea, cuando usted se quedó acá, ya había recorrido Ya, 20 años, 20 años. Países algunos otras, países, sí, algunos países. y algunas entidades y algunos, de la República. Sí, no, de la República casi la mayoría, ¿no? Yo conocí Quintana Roo, no sé, creo que 3 semanas antes de que oficialmente fuera estado de Quintana Roo, ¿no? Deténgase allí un momento. Del Quintana Roo que usted conoció, en el momento en que dijo, aquí me quedo, de ese Quintana Roo al que estamos viviendo, ¿ve usted algún desarrollo artístico? Lamentablemente no lo suficiente, no lo suficiente. Se ha desarrollado desde luego en Cancún, que hablemos de una sociedad que es o sea, es un mosaico de sociedades, ¿no? Tanto de México como del extranjero. Entonces ahí hay desarrollo artístico dentro de las dentro de la institución, dijéramos que ha sido muy impulsado por los propios artistas, ¿no? Pero más que nada lo encontramos en cualquier hotel al que vayamos, ¿no? Uh-huh. Ya sea comercial o ya sea el arte, la cultura, lo que sea, pero lo hace la gente y tiene posibilidades, con mucha lucha, pero lo hace. En algunos otros lugares están un poco Playa del Carmen, pero realmente que la institución por sí misma tenga la capacidad de llenar esos espacios, no, lo hace la propia sociedad. A ver, hablemos de cultura. ¿Tenemos la infraestructura suficiente para que los creadores tengan espacio? ¿Hay el presupuesto suficiente para los creadores tengan apoyo para sus obras o para estudios? ¿Tenemos el personal para orientar y darles clases a estas gentes? Esa es la pregunta que me hizo hace unos 10 minutos, ¿no? Que no le respondí. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué se necesita? En primer lugar, que un director es quien dirija la cultura, tenga la capacidad, el conocimiento, como yo le dije, la capacidad, el interés, la voluntad. O sea, tiene que juntar muchos elementos que generalmente no juntan ninguno, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero es la realidad, ¿no? Están ahí improvisando y queriendo imponer lo que no saben hacer, ¿no? Y no hacen caso precisamente a los pocos profesionales que uno propone, pues ellos no disponen. Y como dice la frase, viene el diablo y todo lo descompone. Entonces no permiten hacer nada, porque además le hacen caso a la persona que conocen, pero que no tiene los conocimientos, que no han dado, no tiene tablas, no tiene escenarios, no tiene los conocimientos, la experiencia y de todos los años, y entonces no hacen caso a la persona que verdaderamente quiere impulsarlo. Yo le digo una cosa, yo hice el trabajo contracorriente. A mí no me apoyaron. El trabajo de la orquesta lo fundé con mi dinero. Todo lo que di, lo di con mi dinero. Y eran 3 pesos. Me pagaban una miseria. Pero dije, ¿qué es más importante para mí? Tener un carro, pues muchos me conocieron en una motoneta y después en una cuatrimoto, ¿no? No era importante eso, para mí era importante la capacidad, el talento, la habilidad, el interés de tantos niños, adolescentes y jóvenes que en ese momento estaban esperando algo de mí. Para mí eso era fundamental. Ahora, si entre ellos nacieron algunos, o se dieron cuenta, o decidieron que el arte, la música, era su vocación, y lograron desarrollarlo bien o mal, y a muchos que los impulsé para que se fueran del Estado, y a muchos les dije, vete del Estado, y te doy una patada para que nunca más regreses. ¿Pero por qué? Porque aquí no te van a dar nada, aquí no van a darte el apoyo que le quieres. Y muchos se fueron, y los apoyé dándoles, en ningún momento hice alguna cuestión de hablarle a un director de una institución, ahí no se vale, aquí llega el que sabe. Los preparé
algunos que querían, los preparé para que hicieran el examen de evaluación. En el arte, los títulos no valen. Eres artista, muéstralo. Punto. Eres bailarín, muéstralo. Aquí no es, hasta para una orquesta sinfónica de las mejores que se pueda proponer en el mundo, sí, el currículum es importante para saber dónde se ha desarrollado y cómo se ha desarrollado, pero finalmente hay que hacer una audición, toca. Soy escultor, muéstrame que… Pues sí, sí. ¿No? O sea, aquí no se puede engañar, ni a un bailar, o sea, no puede uno engañar, porque algo importantísimo es que lo que uno haga es porque uno lo cree, porque uno está seguro de que eso es. Yo no puedo interpretar a Beethoven o interpretar a Moncada o a Moncayo o a Blas Galindo, en fin, a Carlos Chávez, si yo no estoy totalmente convencida que lo que hace, lo que hizo él, lo que escribió con una partitura, es lo que yo siento. ¿Cómo voy a engañar al pueblo? La otra vez, retomo todo lo que he expuesto y de manera involuntaria traigo acá una entrevista que vi que le hizo un periodista a la encargada de la cultura en el estado, que obviamente era una entrevista a modo para que se luciera. Yo esperaba que le preguntara algo relacionado con la cultura, y lo único que se dedicó esta dama fue hablar dónde había trabajado y en qué comunidades, y era una maestra. Y yo dije, ¿por qué no le preguntó qué es cultura o qué? No, nada, pero nada de lo que dijo tiene nada que ver con lo que usted está hablando. Ese es el problema, que entonces no saben qué hacer. Cuando se están al frente, creen que ellos tienen la palabra, la última palabra, y lo que ellos digan, eso hay que hacer. Los artistas nos rebelamos ante eso. No, porque yo soy el creador, no eres tú. Tu trabajo es apoyar, promover y difundir lo que yo quiero hacer. Bueno, ese es el objetivo fundamental desde hace si un 70 artista años. no es rebelde, no es revolucionario, pues no es artista. Pues no, claro. ¿No? Claro, sí. Entonces, no es que uno quiera ser rebelde, es que déjame ser. Yo no soy una secretaria que me digas lo que tengo que hacer, yo no soy el obrero al que le digas, digo, si alguien, un ingeniero, un arquitecto, tiene que decirle al albañil lo que quiere que se haga, porque él es el autor del proyecto. Ahora, una secretaria pues escribe, mi respeto para las secretarias, porque tienen que tener esa vocación, pero a ellas les dicen lo que tienen que hacer, no son ellas las que tienen ¿cómo se llama? El impulso de hacer algo. El artista somos nosotros los que decidimos qué hacer. Y si es esta época del año, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a interpretar? ¿A qué autores con qué autores voy a trabajar? ¿Qué es lo que quiero darle al público, ¿no? Ahora, un director de una institución debe conocer, además de su cultura propia, del estado donde está. Yo le preguntaría en este momento a la persona que está en la dirección de cultura, ¿sabe usted cuántas culturas y de qué regiones han llegado a Quintana Roo? Si existen, ¿en qué lugares están ubicados los tzotziles, los celtales, los tojolabales? ¿Cuántas culturas hay y cuántas de esas ha apoyado? ¿Conoce usted la propia cultura del estado de Quintana Roo? ¿Cuándo son sus ceremonias, sus fiestas ceremoniales? Sí, pero eso es exigirle muy poco. Yo todavía les diría que deben de conocer a todos los creadores, a todos los artistas. No, por eso, esa es la parte de la cultura. Ahora, ¿sabes quiénes son los artistas? ¿Sabes qué han hecho? ¿Conoces tu currículum? ¿Sabes que han apoyado? Ahora, ¿sabes cuál debe ser el plan? Ahora, pregunto, ¿cuándo se han hecho las escuelas de arte? Ninguna, no existen las escuelas. No engañemos más a la sociedad. Las escuelas patitos que hay. Son patitos. Y los maestros, los pocos maestros que saben, están haciendo su mayor esfuerzo. Eso lo reconozco. Pero a la institución le importa un bledo, con todo respeto. Sin reconocimiento. Sin reconocimiento, sin nada. Esos jóvenes tienen capacidad, tienen talento, tienen habilidad, quieren volar y simple y sencillamente los reprueban en cualquier lugar. Esa es una frustración. Eso es lo que están provocando. Retomé, apunté la frase. Sí. Ahí están produciendo una enorme frustración. Ahora, muchos jóvenes se han ido contra la voluntad de sus padres porque dicen te vas a morir de hambre. Pues bueno, señores, todavía no me muero, ¿no? O sea, de hambre no me he muerto jamás, ¿no? Tenemos la ventaja, a diferencia de un ingeniero, un arquitecto, un matemático, de que pues en el parque, si se pueden hacer sumas y todo, nadie les paga. Un artista, hacemos teatro
en la calle o música y alguien nos pondrá ahí por lo menos 5 pesos, ¿no? Pero tampoco No, digo, el arte es para una persona, digo, si una persona se mete a hacer arte por dinero, pues creo que está mal para empezar. Sí, pero hay que comer, ¿no? Pero es consecuencia después de, Sí, claro, no como pero un además, objetivo. no, o sea, la consecuencia es de que uno tiene la necesidad como la de comer, como De la de crecer, tomar. de desarrollarse. Yo se lo comparo, yo como artista y dentro de la investigación también, tengo sed, tengo hambre de hacer. Si me pagan, qué bueno, ya me siento satisfecha. ¿Por qué? Porque tengo que comer, ¿no? Comer comida, tomar agua. Pero yo tengo y siempre he tenido hambre y sed de hacer, de dar, de aportar. Por eso hice una orquesta con mi propio dinero, con mis propios recursos. Y viajamos, hicimos, cada 15 días llevaba los instrumentos que colegas de Cancún, los maestros Gilberto y Carlos Quijano, excelentes colegas, me ayudaban a reparar, darle mantenimiento sin cobrarme un solo peso. Iba yo a recoger el instrumento, que lo estaban tocando en el hotel donde tenían su presentación, para que lo escuchara yo. Ya lo reparé, ya le di, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Entonces, el director de arte, si no conoce dónde está, si no sabe cuál es el plan ni programas de estudio, y no sabe con quiénes hacer ese trabajo, que debería de buscar quiénes son las capacidades. Yo 17 años estuve luchando por la profesionalización de las escuelas de arte. ¿No le parece demasiado? Hasta que ya uno llega a un momento en que se cansa, ¿no? A ver, insisto con lo que dije hace unos minutos. El presidente de una nación, a la hora de nombrar al responsable de la cultura, debe de agarrar lo mejor que hay en el país. En un estado, un gobernador debe agarrar lo mejor que hay en ese estado. Un presidente municipal debe agarrar lo mejor, no el primero o un recomendado, el mejor que hay en ese municipio. ¿Y a quién le pregunta? Al que no sabe. Ah, no, es que fulanito yo lo conozco. Ese es el problema, que no, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buscar currículum. O sea, no saben quién hace cultura. A ver, ¿quiénes son los artistas aquí? Ahora, él qué tanto sabe como gobernador, como presidente municipal, que sabe de arte y cultura para que pueda asignar. Ahí está. O sea, no se trata de hacer las cosas al ahí se va y como vaya, lo importante es hacerlas, no, lo importante es hacerlo bien. O sea, no voy a elegir a cualquier hijo de vecino nomás porque es el hijo de fulanito merenganito y no sabe nada. Ah, no, pues es que fue el director de la grupito fulano de tal. No, no es eso. Dice usted todo eso y a veces voy a hacer una comparación como que el propietario de una planta, de una fábrica de automóviles, contrata como director de esa planta, el dueño, a un mecánico, a una persona que agarró alguna vez unos tornillos. Así parece que se hace la cultura. Es que así, no es en cultura. Si analizamos al país, los menos capacitados son los que están dirigiendo las instituciones, todas. Y eso viene desde los años 90. La incapacidad, el más incapacitado, tanto profesionalmente como mentalmente, son los que están, que me lo refuten, a ver si es cierto. Bueno, maestra, pues ustedes que están escuchando la exposición de la maestra Hilda Pousa Costa, creo que tiene elementos suficientes, con base, con experiencia, con estudios, que respaldan la voz de la maestra. Tiene usted en todo eso elementos como para que diga si está bien dirigida la cultura, si se hace cultura o si esto es una simulación. Algo antes de concluir, porque tengo otro asunto todavía. Pues yo solo deseo que por el bien de la sociedad quintanarroense se haga lo que se debe y como se debe de hacer. Talento lo hay, capacidad lo hay, interés lo hay. Por favor, ayuden a sus propios quintanarroenses. Los que lo quisimos hacer, que no somos de aquí, no nos permitieron hacer lo suficiente. La xenofobia.
Ignorancia. La envidia. Se llama, la envidia es producto de la ignorancia y la mediocridad. Bueno. ¿Sí? La otra ocasión, cuando terminamos de hablar de un tema con la maestra, quedamos que íbamos a hablar del perfil de quien dirige la cultura en un estado, en un ayuntamiento o en un país, y lo dejamos como una tarea. Ya cumplió la maestra, y como si fuera una ¿qué será? Una obra por capítulo, una obra por capítulos o una novela por capítulos. Para la próxima vez vamos a invitar a la maestra para que nos hable de 2 libros, porque ahí hay un trabajo de ella, de 2 libros que tiene por título Culturas Musicales de México, volumen 1 y volumen 2. Maestra, ¿nos haría el favor de acompañarnos para que nos hable de estos libros? Porque usted está involucrado en eso también. A mí que me esculque, no me he robado nada. No, yo lo sé que no, pero sí he dado mucho. Me algo más que quiera añadir, maestra. No, pues agradecerle a usted y a Covadonga pues la invitación y la oportunidad de expresarme. Ojalá que el público no se moleste conmigo, pero digo la verdad. Y cuando digo la verdad, lo digo de verdad. O sea, quiero que lo entienda de la siguiente manera. Si yo mintiera cuando digo lo que pienso, y si yo mintiera cuando digo lo que hago y pienso, entonces sería una mentira mi existencia, pero yo existo. Bien. Muchísimas gracias al equipo de producción, gracias a esta casa productora, gracias también al público que estuvo viendo esta transmisión y que nos regalaron sus opiniones. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes a las 12 del día en Herramientas de la Creatividad. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.